La enorme pantalla de la Cámara del Consejo Galáctico mostró otro mundo ardiendo. Los océanos azules, que alguna vez fueron hermosos, se evaporaron en el espacio mientras las naves dominadoras continuaban su bombardeo implacable alrededor de la mesa del Consejo. Representantes de 30 especies diferentes se lavaron en un silencio impotente. Algunos se dieron la vuelta, incapaces de soportar el fin de otra civilización. El líder del Consejo, Marcus, un ser alto con piel dorada, se agarró del borde de la mesa hasta que su noche le se puso blanca. «Ese es el cuarto mundo este mes», dijo con voz pesada por la derrota. «Enviamos nuestras mejores naves para defenderlos». Los dominadores habían aparecido hace 2 años de las regiones inexploradas del espacio. Al principio, el Consejo no se había preocupado mucho. Aparecían nuevas especies todo el tiempo y la mayoría buscaba relaciones pacíficas, pero los dominadores eran diferentes. No querían comercio, diplomacia o intercambio cultural. Querían miedo. Sus naves no eran nada especial en términos de tecnología. Lo que los hacía aterradores era su método. Apuntaban a un mundo a la vez y se tomaban su tiempo para destruirlo mientras transmitían la destrucción. En todos los canales de comunicación, querían que todos vieran, querían que todos supieran que eran los siguientes. Nuestra flota combinada perdió 40 naves defendiendo ese mundo, informó el almirante Turner, el asesor militar del Consejo. Era un hombre mayor, un hombre de uno de los mundos centrales, sus escamas azules mostraban signos de edad. Los dominadores perdieron solo 5 naves, pero ni siquiera parecían importarles. Simplemente siguieron viniendo. La sala quedó en silencio mientras la pantalla mostraba los momentos finales del mundo moribundo. La corteza del planeta se agrietó revelando el núcleo fundido debajo. En minutos, explotaría, llevándose consigo miles de millones de años de historia y millones de vidas inocentes. ¿Cuántas naves nos quedan?, preguntó alguien desde el fondo de la sala. El almirante Turner levantó una pantalla holográfica. Las flotas combinadas de todos los mundos del Consejo suman poco más de 8000 naves. Los dominadores. Hizo una pausa y su voz se recuperó. Los dominadores tienen menos de 2000. Entonces, ¿por qué no podemos detenerlos?, exigió un representante de las colonias mineras. Lo superamos en número 4-1. ¿Por qué? Han roto nuestra voluntad de luchar, respondió Marcus. Cada vez que enviamos naves. Tienen pérdidas horribles. A los dominadores no les importan las bajas. Siguen viniendo, siguen transmitiendo la destrucción. Nuestra gente está perdiendo la esperanza. Los miembros de la tripulación se niegan a volar misiones. Algunos mundos están hablando de rendirse. La pantalla de Deview parpadeó cuando el planeta condenado finalmente explotó el shock. Hemos destruido la sonda automatizada que había estado transmitiendo las imágenes, hundiendo la cámara del Consejo en la oscuridad. Cuando las luces volvieron a encenderse, los rostros alrededor de la mesa mostraban varias etapas de desesperación. ¿Qué pasa con los recién llegados?, preguntó un joven representante. Los humanos, su mundo está en el camino de la flota dominadora. Tal vez podrían ayudar. Una risa amarga resonó en la cámara. El almirante Turner de la Tierra sacudió la cabeza. Apenas lograron viajar. FTL, hace 10 años. Hay siglos detrás de nosotros en tecnología. Todo su ejército consiste en unas pocas docenas de naves primitivas que apenas califican como interestelares. Los dominadores aplastarían en horas. ¿Alguien les ha advertido?, preguntó Marcus. Enviamos un mensaje la semana pasada, confirmó el oficial de comunicaciones. Reconocieron la recepción, pero no respondieron. Probablemente sigan discutiendo sobre qué hacer. Su mundo está tan dividido que apenas pueden ponerse de acuerdo en nada. El sistema de alerta de la Cámara del Consejo de repente se puso en marcha. Un nuevo holograma apareció mostrando la flota dominadora en formación. Habían elegido su próximo objetivo. No, susurró el almirante Turner. Se dirigen hacia las colonias Centur. Hay 12.000 millones de personas viviendo allí. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen?, exigió Marcus. A su velocidad actual, 4 días, pero probablemente reducirán la velocidad para transmitir su aproximación. Les gusta dejar que el miedo crezca. Marcus miró a su alrededor. La Cámara del Consejo vio la misma expresión derrotada en todos los rostros. El Consejo Galáctico, orgulloso de la alianza de cientos de mundos, estaba indefenso contra un enemigo que usaba el terror como arma. Envía la advertencia a la Tierra de nuevo. Ordenó que al menos deberían saber lo que viene y que los dioses en los que crean tengan piedad de sus almas. La oscuridad del espacio, la flota dominadora avanzó firmemente hacia adelante.
Sus naves negras no reflejaban luz y transmitían su mensaje de terror a través de las estrellas. Pero lo que ni ellos ni el Consejo sabían era que los humanos tenían una respuesta al miedo muy diferente a la de la mayoría de las especies en la galaxia, y en un astillero oculto que orbitaba Júpiter, la respuesta de la humanidad estaba casi lista detrás de la luna más grande de Júpiter, Ganem, oculta tanto a la observación de la Tierra como a la de los alienígenas. El gran secreto de la humanidad, el enorme muelle de construcción que se extendía a lo largo de 3 kilómetros de largo, albergaba una sola nave que cambiaría el curso de la historia galáctica. El almirante John Miller estaba de pie en la ventana de observación, su cabello gris y su rostro curtido se reflejaban en el vidrio reforzado. Bajo él, miles de trabajadores en trajes espaciales se movían por el casco de la enorme nave como hormigas en un árbol caído. La nave era hermosa de una manera aterradora. Su casco oscuro absorbía casi toda la luz, interrumpida solo por líneas de energía azul tenue que pulsaban a lo largo de su longitud. Informe de estado, dijo al aire sabiendo que el ojo de la estación respondería. El Guardián está al 98,4% de finalización. El almirante respondió. Todos los sistemas de armas están operativos. El motor principal está realizando pruebas finales. La tripulación ha completado su sexta ejecución de simulación con una tasa de éxito del 94%. Miller Asensio. Lentamente durante 10 años, la Tierra había observado la galaxia interceptando comunicaciones, estudiando batallas y aprendiendo mientras que el Consejo Galáctico veía a los humanos como recién llegados primitivos. La humanidad se había estado preparando. Cada nación importante había contribuido con todo su presupuesto militar a este único proyecto. Una nave para defender la Tierra. Una nave para cambiar todo. Muéstrenme el último ataque Damenate. Miller ordenó. La ventana se transformó en una pantalla que mostraba la destrucción del mundo que todos habían visto caer ayer. Miller. No se inmutó, ya lo había visto 40 veces estudiando cada detalle de cómo los dominadores operaban su patrón sigue igual, informó el capitán Robert. Pues caminando por el costado Miller, el capitán, era más joven, de piel oscura y ojos agudos que no se perdían nada, todos se dedican al espectáculo, grandes explosiones, muchas pausas dramáticas, siempre transmitiendo porque el miedo es su verdadera arma, dijo Miller, pero olvidaron algo importante sobre los humanos Robert. ¿Qué es eso, señor? Nos hemos estado asustando por diversión desde que inventamos la narración. Miller sonrió levemente. Cada película de terror, cada historia de fantasmas, cada cuento de fogata, los humanos buscan deliberadamente el miedo para comprenderlo mejor. Probablemente somos la única especie en la galaxia, habíamos convertido el miedo en entretenimiento. La puerta de la sala de observación se abrió cuando entró la doctora Anna White. Llevando su tableta omnipresente como ingeniera jefa de proyectos, ella diseñó muchos de los sistemas únicos de los guardianes. Los últimos resultados de las pruebas están listos, anunció. El sistema de defensa puntual superó todas las expectativas. Le disparamos 1000 misiles desde diferentes ángulos. ¿Sabes cuántos pasaron? Dime, Miller dijo 0, sonrió. La IA predijo e interceptó a todos y cada uno de ellos. Ninguna otra nave en la galaxia tiene algo así. Todas dependen de escudos de energía que los dominadores de alguna manera evitan. Fuimos a la vieja escuela. Derriba las amenazas antes de que te alcancen. El sistema de alerta de la estación de repente pulsó en rojo. Mensaje de prioridad del comando de la Tierra. La IA anunció que los dominadores habían cambiado de rumbo. Se dirigían a las colonias Centur. El rostro de Miller se endureció. Las colonias Centur eran los asentamientos humanos más cercanos a la Tierra después de Marte. ¿Tiempo de finalización?, preguntó. 36 horas mínimo. El Dr. Witte respondió que no podemos apresurar las calibraciones finales de la unidad. Los dominadores llegarán a las colonias en 4 días. El capitán West dijo que incluso si lanzamos tan pronto como estemos listos, estará cerca. Miller se volvió hacia la ventana, mirando la enorme nave debajo. El guardián representaba todo lo que la humanidad había aprendido sobre la guerra durante miles de años. Su diseño combinaba conceptos desde los antiguos escudos romanos hasta los modernos. Guerra submarina. Su IA contenía el conocimiento táctico de cada batalla importante. En la historia humana envía un mensaje a la Tierra. Comando Miller ordenó decirles que el Guardián estará listo y envía un mensaje al Consejo Galáctico para decirles. Hizo una pausa permitiéndose una pequeña sonrisa. Diles que la humanidad respetuosamente solicita permiso para unirse a la lucha en el muelle de abajo. Los trabajadores comenzaron a colocar las placas de armadura finales en el salón de los guardianes dentro de la nave. Los miembros de la tripulación realizaron interminables ejercicios preparándose para las batallas que vendrían y en la vasta base de datos del ojo de la nave miles de años de historia militar humana.
Esperaban ser desatados contra un enemigo que pensaba que había perfeccionado el arte del miedo, estaban a punto de aprender que los humanos escribieron el libro sobre la guerra y el guardián estaba a punto de enseñarles cada capítulo. Las plataformas de defensa exterior de la colonia Sentei detectaron la flota dominadora. Las primeras 50 naves negras emergieron de viajar más rápido que la luz. Sus armas ya se estaban cargando como de costumbre, comenzaron a transmitir en todas las frecuencias dejando que todos vieran lo que estaba a punto de suceder en la cámara del Consejo Galáctico. El estado de ánimo era sombrío. La sesión de emergencia había sido convocada tan pronto como apareció la flota Damenate, pero todos sabían que no tenía sentido. La flota del Consejo más cercana estaba a 3 días de distancia. Las colonias caerían como todas las demás cuando dijo el operador del sensor con voz confusa: estoy detectando otra nave entrando al sistema. Es enorme. La pantalla principal se iluminó cuando una nave masiva salió del viaje FTL, incluso la transmisión Damenate cambió para mostrarla. Nueva llegada. La nave no se parecía a nada que la galaxia hubiera visto antes. Casi 3 kilómetros de casco oscuro con líneas de energía azul pulsantes que recorrían su longitud, se movía con una gracia imposible para su tamaño tomando posición entre las colonias y la flota dominadora. Este es el almirante John Miller de la nave terrestre Guardián. Una voz tranquila anunció en todos los canales que las colonias Centur están bajo protección humana. Tienes una oportunidad de retirarte. La cámara del Consejo estalló en caos. Eso es imposible, gritó el almirante Turner. La Tierra no tiene tecnología como esa. Nos ocultaron esto. El líder del Consejo, Marcus, susurró todo este tiempo mientras pensábamos que eran primitivos. La respuesta de la flota dominadora llegó en forma de 100 misiles que se dirigían hacia el Guardián. Todos contuvieron la respiración sabiendo que ninguna nave podría sobrevivir a un ataque así. Lo que sucedió después cambió todo lo que creían saber sobre la guerra. El sistema de defensa de Guardians Point se activó. Miles de pequeños puertos se abrieron a lo largo de su pasillo, cada uno disparando un pequeño proyectil. El espacio entre las naves se llenó de pequeñas explosiones cuando cada misil fue interceptado. Ninguno llegó al salón del Guardián. Interesante. La voz de Miller volvió a sonar. Todavía estaba perfectamente calmado. Nuestro turno. Las armas principales del Guardián se activaron. Líneas de energía azul convergieron en diferentes puntos a lo largo de su pasillo, pero en lugar de disparar en línea recta como las naves normales, cada arma apuntó a una nave Damenate diferente en segundos. 5 naves enemigas explotaron, las flotas Damenate restantes se dispersaron, su formación se rompió, nunca se habían enfrentado a algo como esto. Sus tácticas habituales de miedo e intimidación no significaron nada contra un enemigo que simplemente no reaccionó como se esperaba. Fascinante. La transmisión de voz de Miller: estás acostumbrado a enemigos que se congelan de miedo, que miran impotentes mientras destruye sus mundos, pero los humanos. El Guardián avanzó. Sus armas cargando de nuevo. Hemos pasado toda nuestra historia pensando en cómo luchar contra enemigos más grandes y más fuertes que nosotros. Lo hemos practicado en cada historia, cada juego, cada simulación que hemos hecho. Otra serie de explosiones iluminó el espacio a medida que caían más naves Damenate. Los supervivientes intentaron reagruparse para coordinar sus ataques, pero el Guardián estaba en todas partes. Su sistema de defensa de puntos lo hizo intocable mientras sus armas golpeaban con precisión quirúrgica en la cámara del Consejo. Los representantes observaron en silencio atónito, los expertos militares entre ellos para entender lo que estábamos viendo: que el Guardián no solo era poderoso, sino que usaba tácticas de una docena de estilos de guerra diferentes. En un momento se movía como un submarino cazando en aguas profundas, y al siguiente como un avión de combate en un combate aéreo. Envía un mensaje a tu flota. Miller continuó con su nave, destruyendo otro grupo de naves Damenate. La humanidad se está uniendo a esta guerra, y estamos cambiando las reglas. Las naves Damenate restantes huyeron saltando a FTL tan rápido como sus motores lo permitieron. De las 50 naves que habían llegado para destruir las colonias, solo 20 escaparon. La batalla había durado menos de 10 minutos en la cámara del Consejo. Marcus se puso de pie. Consíganme a los representantes de la Tierra. Ordino. Creo que les debemos una disculpa. Y tenemos que aprender cómo lo hicieron. Mientras el Guardián tomaba una posición protectora cerca de las colonias, su tripulación comenzó a analizar los datos de batalla. Habían demostrado que su nave podía luchar, pero esto era solo el comienzo. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar y la humanidad estaba lista para enseñarle a la galaxia cómo luchar contra el terror. Después de todo, tuvieron miles de años para practicar.
El centro de mando de los guardianes zumbó de actividad, mientras los miembros de la tripulación analizaban los datos de su primera batalla. Las pantallas holográficas mostraban desgloses detallados de los movimientos de las naves Damenate, patrones de armas y señales de comunicación. El almirante Miller se paró en el centro observando cómo su equipo armar las piezas del rompecabezas de la verdadera naturaleza de su enemigo. Repítelo de nuevo, ordenó. Concéntrate en su formación después de que destruimos las primeras 5 naves. El holograma cambió mostrando el momento en que la flota Damenate se desintegró. El capitán West señaló varias naves en la pantalla. Mire aquí, señor. Cuando su línea del frente cayó, no contraatacaron de inmediato. Dudaron durante 3,2 segundos. La doctora White asintió desde su puesto. Eso no es normal para una flota avanzada. Sus naves tienen asistencia de IA. Las respuestas deberían ser casi instantáneas porque no estaban listos para una pelea real. Miller dijo entrecerrando los ojos. Son matones. Han pasado tanto tiempo aterrorizando a enemigos más débiles que olvidaron cómo manejar la resistencia. La IA de la nave fue apodada como Old Irons. Los lados de la tripulación se unieron a la conversación. Análisis. Una comparación completa de las tácticas de dominación con los registros históricos humanos muestra una coincidencia del 87% con las estrategias de guerra psicológica. Sin embargo, parecen no tener planes de contingencia para cuando estas tácticas fallan. Miller caminó alrededor del holograma, estudiándolo desde todos los ángulos. Son un ejército de un solo truco. Toda su tecnología, todas sus estrategias, están construidas para crear miedo, pero no saben qué hacer cuando alguien no tiene miedo. El señor llamó al teniente Tom Baker desde la estación de comunicación. Hemos decodificado más de su parloteo de batalla de la pelea. Necesita escuchar esto. La habitación se llenó de traductores. Ed Damenate expresa su tono sorprendiendo a todos los presentes. La nave no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Los protocolos de miedo primario fallan. La efectividad del combate se reduce en un 60% cuando el objetivo no muestra respuesta de pánico. El capitán West se rió a carcajadas. Ellos son los que tenían miedo. Tan pronto como sus tácticas de miedo no funcionaron, comenzaron a desmoronarse. Miller se volvió hacia el Dr. White. ¿Cómo está funcionando nuestro nuevo sistema de defensa? Ella abrió otra pantalla. El sistema de defensa de puntos está superando las expectativas. Los viejos lados de hierro pueden rastrear e interceptar todo lo que nos lanzan, pero aquí hay algo interesante. Sus armas en realidad no son tan avanzadas, solo se ven aterradoras como la capucha de una cobra. Miller reflexionó. Todo el programa está diseñado para paralizar con miedo, pero si le quitas el miedo, él solo tendría una serpiente. West terminó una serpiente peligrosa, pero que puede ser vencida. Los viejos lados de hierro interrumpieron con una transmisión entrante de alerta prioritaria. Del Comando de la Tierra, el Consejo Galáctico solicita nuestro análisis táctico de los dominadores. Miller sonrió en bieles. Todo excepto las especificaciones básicas de la nave. Es hora de que la galaxia aprenda a contraatacar las próximas horas. Se dedicaron a preparar informes detallados. La tripulación de los guardianes desglosó cada aspecto de la estrategia Damenate, explicando cómo todo su imperio se construyó sobre la base del miedo mismo. Sus naves fueron diseñadas para verse aterradoras. Sus armas fueron hechas para causar una destrucción espectacular visible. Incluso sus comunicaciones fueron calculadas para inspirar el máximo terror. Pero aquí está su falla fatal. Miller explicó en su informe al Consejo. Nunca se han enfrentado a un enemigo que entienda el miedo mejor que ellos. Los humanos han pasado milenios asustándonos para entretenernos. Hemos escrito historias interminables sobre cómo superar el terror. Nos hemos entrenado para enfrentar el miedo, entenderlo y superarlo. Como para probar su punto, los sensores de la nave detectaron otra flota Damenate más grande que la primera reuniéndose en el borde del sistema. Parece que quieren una revancha, dijo West revisando la pantalla táctica. 40 naves que esta vez. Miller asintió a su tripulación. Buenos lados de hierro. Prepárense para el combate. Vamos a mostrarles lo que sucede cuando su miedo se encuentra con el coraje humano. Los motores de los guardianes se encendieron mientras la tripulación se trasladaba a las estaciones de batalla. Esta vez no solo luchaban para proteger un sistema, luchaban para mostrarle a la galaxia que el miedo solo tiene poder si dejas que te controle, y los humanos habían dejado de dejar que el miedo los controle hace mucho tiempo. El comandante Damenate observó con horror cómo otra de sus flotas se quemaba. El guardián había aparecido de la nada. Su forma masiva emergía de un viaje FTL directamente detrás de sus naves.
Ahora, 15 minutos después, la mitad de su flota fue destruida y el resto estaba en caos. Retírense, ordenó, pero era demasiado tarde. El guardián ya había calculado sus vectores de retirada. Los rayos de energía azul atraviesan el espacio y golpean a las naves mientras intentan escapar. Al final, solo 3 naves Damenate lograron saltar en el puente del guardián. El almirante Miller vio cómo se desvanecían las últimas explosiones. «Informe», gritó. «Flota enemiga eliminada». Los lados de hierro viejos respondieron, calculando su probable ruta de retirada según patrones anteriores. «Podemos interceptarlos en el sector Oran en aproximadamente 6 horas». «Capitán». West sonrió desde su puesto táctico. «Esa es la tercera flota de esta semana. Se están quedando sin lugares donde esconderse. El guardián había pasado el último mes cazando a las fuerzas dominadoras por toda la galaxia, pero no solo estaban destruyendo naves, estaban destruyendo la base misma del poder dominador. Cada batalla se transmitía en los mismos canales que los dominadores habían usado alguna vez para difundir el mensaje de miedo del Consejo Galáctico. El teniente Baker anunció que informaban de un éxito sin precedentes. 17 mundos han repelido con éxito los ataques dominadores utilizando nuestros datos tácticos. Miller asintió con satisfacción. Después de sus primeras victorias, el guardián había compartido su análisis con todos los mundos del Consejo. Les enseñaron cómo reconocer las tácticas de guerra psicológica, cómo entrenar a las tripulaciones para superar su miedo y lo más importante, cómo contraatacar. Señor, la doctora Witte llamó desde su puesto, los ingenieros del Consejo han adaptado con éxito nuestro sistema de defensa Point para sus naves. Las primeras naves equipadas con RR ya están en servicio. La tripulación del puente aplaudió. Estaba funcionando, la galaxia estaba aprendiendo a adaptarse. Contraatacando, los dominadores ya no se enfrentaban a víctimas paralizadas, se enfrentaban a defensores preparados que entendían sus trucos. Viejos lados de hierro. Miller se dirigió a ellos. El ojo de la nave me muestra el mapa estratégico actual. La pantalla holográfica se iluminó mostrando la galaxia en miniatura. Los puntos rojos marcan las fuerzas dominadoras conocidas, mientras que el azul marcaba las flotas aliadas. La diferencia con respecto a hace solo un mes era sorprendente. Antes, los puntos rojos se movían libremente, ahora estaban agrupados, juntos y escondidos en las regiones exteriores. Su imperio se está contrayendo. Observé que estaban abandonando sus territorios exteriores y consolidando sus fuerzas. Porque han perdido su mayor arma. Miller dijo que el miedo ya no funciona ahora, tienen que luchar batallas reales y no saben. Una alerta de prioridad apareció en las pantallas tácticas. Múltiples flotas Damenate convergiendo viejos hierros lados. Informaron que parecen estar reuniéndose para una gran ofensiva. Miller estudió los datos, están desesperados, intentarán aplastar a la fuerza todo lo que les quede en un ataque masivo. Coordenadas recibidas de inteligencia del Consejo. Baker agregó que están apuntando la capital del Consejo Mundo, casi 100 naves. El puente quedó en silencio, incluso el guardián. Por poderoso que fuera, nunca se había enfrentado solo a ese tipo de números. Miller sonrió. Envía un mensaje a la Tierra, es hora de mostrarles. Nuestra sorpresa final se volvió hacia su tripulación. Recuerda cómo cada nación en la Tierra contribuyó a construir el guardián. Bueno, no se detuvieron con una nave. La comprensión apareció en el rostro del capitán West. Los otros astilleros están listos desde ayer. Miller confirmó. Computadora envía la señal a través de la galaxia oculta. Astilleros como el que había construido al guardián se encendieron. La respuesta de la humanidad al terror cósmico no había sido construir solo una nave, habían construido 6, cada una diferente, cada una diseñada para complementar a las otras. Señal enviada. Los lados de hierro viejos confirmaron que la flota del guardián estaba lista para la acción. Miller miró la pantalla táctica y observó cómo aparecían 5 nuevas señales. 5 naves más, cada una tan poderosa como el guardián, se movieron para unirse a ellos. Fijaron el rumbo hacia la capital del Consejo. Ordenó que era hora de mostrarles a los dominadores lo que sucede cuando empujan demasiado a la humanidad. Los motores de los guardianes se encendieron, llevando al defensor original de la humanidad a su batalla más grande hasta ahora. 5 naves más se pusieron en formación. Su poder combinado estaba a punto de cambiar la galaxia para siempre. Los dominadores habían querido enseñarle a la galaxia sobre el miedo. En cambio, estaban a punto de aprender sobre la esperanza. La cacería final. La flota del guardián se movió a través del espacio en perfecta formación. 6 naves enormes, cada una de 3 kilómetros de largo. Sus cascos oscuros absorbían la luz de las estrellas.
mientras que la energía azul pulsaba a lo largo de sus longitudes en el centro de la formación. El LED original de los guardianes, las armas más poderosas de la humanidad hacia su batalla final, el mundo natal de los dominadores, confirmado. Los viejos lados de hierro anunciados en las 6 naves simultáneamente, los números de la flota de defensa en 27 naves, los sistemas de defensa planetaria activos y rastreando nuestro acercamiento. El almirante Miller estaba de pie en el puente del guardián estudiando la pantalla táctica detrás de él. El capitán West silbó suavemente: «Eso es todo lo que les queda, cada nave. Podrían juntarse y están asustados». Miller señaló la formación enemiga: «Miren qué apretados están agrupados, ya están jugando a la defensa». La flota de los guardianes había pasado la última semana avanzando hacia el sistema natal de los dominadores, destruyendo cada patrulla y puesto de avanzada que encontraron, pero no solo estaban atacando, estaban transmitiendo. Cada victoria humana se transmitió en todas las frecuencias, tal como los dominadores habían hecho una vez con sus campañas de terror. Todas las naves informan que están listas. El teniente Baker llamó al Thunder, el Avellan, el Titán, el Aegis y el Sentinel esperan su orden. Miller asintió y abrió un canal a las 6 naves. «Este es el almirante Miller. Hoy terminamos con la amenaza Damenate, no solo con la fuerza, sino con una lección que le enseñaron a la galaxia a temer, le enseñaremos a OP. Comienza la operación Thunderclap». La flota guardiana se dividió, cada nave tomó su posición asignada. Los dominadores observaron sus sensores tratando de predecir lo que harían a continuación estas extrañas naves humanas. «Están encendiendo las armas». West informó que toda su flota se está moviendo para atacar. Miller sonrió. Ejecutar la fase 1. El Titán y las Eras aceleraron de repente. Sus formas masivas cargaron directamente contra la flota enemiga. Los dominadores esperaban que se desviaran. Mantuvieron su formación. Ese fue su primer error. Ambas naves humanas activaron sus sistemas de defensa puntual a máxima potencia, creando una pared impenetrable de interceptores. Atravesaron directamente la formación enemiga. Sus defensas superiores ignoraron todo lo que les arrojaron. La formación cerrada de la flota Damenate funcionó en su contra. Las naves chocaron entre sí mientras intentaban evadir la fase 2. Miller ordenó al Thunder y al Avellan que atacaran desde lados opuestos. Sus armas especializadas apuntando los motores y sistemas de armas enemigos no destruyeron naves, las paralizaron dejándolas flotando indefensas en el espacio. Su formación se está rompiendo. West informó con satisfacción que están tratando de reagruparse alrededor de su mundo natal, tal como se esperaba. Miller dijo que la fase 3. Los lados de hierro viejos activan la transmisión sónica. El guardián y el centinela avanzaron transmitiendo en frecuencias que los dominadores habían usado para sus campañas de terror, pero en lugar de gritos y destrucción, transmitieron algo más: risas humanas que comienzan como una risita y se convierten en sonidos confiados de diversión a todo pulmón, el SIC. El efecto holológico fue devastador para los dominadores que habían construido toda su sociedad en torno a inspirar miedo. Se enfrentaron a un enemigo que literalmente se rió en la cara de su poder. Sus naves restantes comenzaron a romper la formación. Los comandantes individuales perdieron la coordinación. Todas las naves ejecutaron el patrón de ataque final. Miller ordenó mostrarles todo lo que la humanidad sabe sobre la guerra. La flota de los guardianes se movió como bailarines en una bala mortal. El Thunder atacó como una antigua carga de caballería. El Avellan empleó tácticas de golpe y fuga de la historia naval de la Tierra. El Titán y el Aegis coordinaron sus movimientos como legiones romanas, avanzando detrás de sus escudos. El Centinela eliminó objetivos aislados como un francotirador y el Guardián. El primer defensor de la humanidad los lideró a todos. Sus armas brillaron con el conocimiento combinado de miles de años de historia militar humana. La batalla duró menos de una hora cuando terminó. La poderosa flota Damenate se redujo a restos dispersos y naves inutilizadas. Las 6 naves humanas tomaron posición alrededor del mundo natal de los dominadores. Sus armas apuntaron a instalaciones militares clave en la superficie. «Abre un canal». Miller ordenó que era hora de aceptar su rendición mientras el Guardián se preparaba para terminar con el terror galáctico de una vez por todas. Su tripulación sabía que habían hecho más que ganar una guerra, habían demostrado que el miedo, sin importar cuán poderoso pareciera, siempre podía ser vencido por el coraje, la inteligencia y el inquebrantable espíritu humano. En la gran cámara del Consejo Galáctico, el silencio llenó el aire mientras el almirante Miller terminaba su informe.
La enorme pantalla detrás de él mostraba a la flota de los guardianes en formación alrededor de la Tierra, sus ayes oscuros y líneas de energía azules, ahora un símbolo de esperanza en lugar de miedo. Los dominadores se han rendido incondicionalmente. Miller anunció que su ejército está disuelto. Su tecnología de transmisión de miedo ha sido destruida. Sus líderes están bajo custodia. Hizo una pausa mirando alrededor de la cámara, pero lo más importante es que han aprendido cómo es la verdadera fuerza. El líder del Consejo, Marcus, se puso de pie, su piel dorada brillando bajo las luces de la cámara. En 3 meses sus 6 naves lograron lo que nuestras flotas combinadas no pudieron hacer en 2 años. ¿Cómo es esto posible? Miller. Sonrió porque entendimos algo fundamental sobre el miedo. No es solo una emoción, es una herramienta. Los dominadores lo usaron como arma, pero nunca lo entendieron realmente. Los humanos hemos pasado toda nuestra historia enfrentándonos al miedo, estudiándolo, incluso convirtiéndolo en entretenimiento. Aprendimos que el miedo es como el fuego, puede destruirte o puede forjarte en algo más fuerte. La cámara estalló en discusión mientras representantes de cientos de mundos debatían esta nueva filosofía. El almirante Turner, sus escamas azules ahora mostraban patrones orgullosos, se acercó a Miller. La Tierra ha recibido miles de solicitudes. Turner dijo: todos quieren aprender de ti, no solo tu tecnología, sino tus formas de pensar, y les enseñaremos. Miller respondió: la flota de guardianes se convertirá en una fuerza de entrenamiento, ayudará a construir una generación entera de defensores que entiendan que el coraje no se trata de no sentir miedo, se trata de dominarlo. En la pantalla de vista la imagen cambió para mostrar astilleros en toda la galaxia. Las naves del Consejo estaban siendo modernizadas con sistemas de defensa de diseño humano. Los miembros de la tripulación estaban entrenando en nuevas tácticas que combinaban conceptos de guerra humana antigua con tecnología moderna. Hay más, Marcus anunció. En la cámara, la Tierra ha sido votada por unanimidad en el alto mando del Consejo. Su primera propuesta es crear un nuevo Force One defensivo que combine los mejores aspectos de todas nuestras especies. La doctora Witte dio un paso adelante sosteniendo su tableta. Ya estamos viendo resultados asombrosos. Algunas especies tienen habilidades naturales que, cuando se combinan con el pensamiento táctico humano, crean formas completamente nuevas de combate espacial. Los dominadores enseñaron a la galaxia a temer, nosotros le enseñamos a evolucionar. La atención de la cámara se centró en una nueva alerta. En un mundo distante, un grupo de antiguas naves Damenate había intentado reiniciar su campaña de terror. La respuesta fue inmediata, no de la flota guardiana, sino de los defensores locales, usando tácticas humanas. La batalla duró menos de 5 minutos. Esa es la verdadera victoria, Miller dijo orgullosamente. No que los derrotamos, sino que enseñamos a otros a defenderse. El capitán West entró en la cámara trayendo noticias de la Tierra. Señor, la primera clase de tripulaciones de especies mixtas se ha graduado de la Academia Guardiana. 20 nuevas naves que combinan tecnología y tripulaciones de 15 especies diferentes, todas entrenadas en la doctrina del combate humano. Los miembros del Consejo observaron con asombro cómo se reproducía en la pantalla la ceremonia de graduación. Naves de varios diseños, todas con elementos de ingeniería humana, realizaron maniobras complejas en formación perfecta. Sus tripulaciones representaban lo mejor de la cooperación galáctica. El miedo gobernó esta galaxia durante demasiado tiempo. Miller se dirigió al Consejo. Los dominadores pensaron que lo habían dominado, pero nunca entendieron la lección más importante que la humanidad aprendió durante miles de años de fe. Enfrentando nuestros miedos, hizo una pausa y miró las caras orgullosas que lo rodeaban. El miedo está destinado a ser superado. Cada vez que lo enfrentas, lo entiendes y lo derrotas, te vuelves más fuerte. Cuando terminó la sesión, Miller se paró en la gran ventana de la cámara. Observaba naves de cientos de mundos moverse por el espacio. Entre ellos, el guardián y sus naves hermanas patrullaban orgullosamente. Ya no eran solo los defensores de la humanidad, sino maestros de una nueva forma en que la galaxia había cambiado para siempre. La era del terror había terminado. Fue reemplazada por una era de coraje, cooperación y comprensión. Y todo comenzó porque la humanidad había elegido construir no solo un arma, sino un símbolo de esperanza. Después de todo, ¿qué mejor manera de acabar con el miedo que enfrentarlo juntos?